Nico, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí. Bueno, era importante grabar esto para que no se quede, sí, quede al aire varias ideas que por acá podemos sacar. El concepto que veníamos conversando, bueno, son casi las 12 de la noche, por eso es que no hay mucha bulla. El concepto que más o menos estábamos hablando es a raíz de una frase que acabo de poner en mi Twitter, vaya a mi Twitter, Jorge Orellana Ríos, sí, donde decía, La mejor comunicación es destruida por la peor interpretación. ya, ¿a qué se refiere? ¿Y por qué por qué te salió esa frase? Me peleó porque justamente estábamos hablando sobre el objetivo de la comunicación, que es ver que la otra persona entiende. Porque si yo te hablo, Ya. yo me puedo entender a mí mismo, pero la idea es que tú me entiendas. ¿Tú crees que el concepto de la comunicación es que el otro entienda, el receptor entienda la comunicación que el comunicador quiere tener, ¿no? Vamos a hablar de la primaria, el emisor. El emisor tiene una herramienta para que el otro lo entienda, Ujú. que es una buena comunicación, buen lenguaje corporal, buena forma de hablar, buena expresión, es toda una ciencia Ya. detrás, pero Ujú. es una herramienta que él puede utilizar. Ajá. Pero el receptor también tiene una herramienta, que al final es el Escucha que activa. recibe el mensaje. Es escucha activa, es que pueda estar participando, Interpretación. interpretando, ya Ya. lleva todas esas cosas, Ajá. pero si él tiene una mala interpretación, es muy diferente a si él tiene una mala comunicación, Ya. porque si el emisor se comunica mal, el otro puede ser tener mucha experiencia. Yo, si mis hermanos que son bebés me dicen algo, yo los entiendo, porque yo sé entender muy bien a los bebés. Ahí va yo. Pero Ya. si este, yo le hablo a los bebés y ellos no me entienden, es porque al final su mala interpretación mata mi buena comunicación. Ya, excelente. Y te decía porque la idea de la comunicación es que la persona, o sea, el emisor, yo en estos momentos, yo soy emisor, tú eres receptor, que tú entiendas la idea que yo quiero dar. Ponte, quiero explicar que las almohadas sirven solamente para dormir y yo comienzo a explicarte mediante ejemplos, mediante metáforas, no sé, mil cosas, ¿sí? Pero es demasiado importante la interpretación del receptor, porque si el receptor es muy inteligente, así mi explicación sea mala, él me va a entender, porque sabe dónde quiero ir. No, creo que es una paradoja. Para mí es importante y a raíz de lo que te digo, ya vendría mi concepto de comunicación. Es dar la idea que quieres dar, que la persona lo reciba, lo entienda, ¿sí? Pero sobre todo de la forma que yo te quise comunicar y no de la forma que tú querías. No sé si estamos de acuerdo con eso. Claro, porque la interpretación de la persona es la que va a decidir si es que la información que le has dado va a ser interpretada a tu manera o a mi manera. Ya, claro. Entonces la frase era, La frase era, la mejor comunicación es destruida por la peor interpretación. perfecto. Entonces dice que muchos lo van a entender y muchos lo van a poner en pónganlo en sus estados. A mí me gusta mucho de cuando en cuando le salen a Nico unas frases así fuertes que la vamos a ver por Indecopy porque él se incomoda cuando yo tomo su conocimiento, ¿no? Es muy fuerte. ¿Te gusta la filosofía? Me gusta la filosofía. Me Ya, gusta la filosofía, entiendo un poco de teología, de pero no he teología. estado investigando mucho, Ajá. pero sobre todo la filosofía está investigando. Ya, y en base a la filosofía hablábamos que Nico tuvo un inconveniente con una profesora en el colegio. Sí. No vamos a decir nombre porque de repente, no creo que lo vaya a ver porque considero que los profesores no ven podcast, no tienen mucho tiempo para ver podcast. No porque considero que se basaron en sus libros y no quieren salir de esa información. Y si lo ve en algún momento, ya pues ya sabrá quién es, ¿no? Que hay un concepto en donde nadie la tiene clara, ¿sí? Porque hay muchos conceptos a raíz de eso. Es que el ser humano nace bueno y se convierte en malo, o sea, o su naturaleza es mala y luego se vuelve bueno. Y algo así le preguntaste a la profesora. Algo así te dijo la profesora, ¿no? Ajá. Explícanos bien más o menos ese Le punto. pregunté a la profesora si la naturaleza del ser humano es buena o si la naturaleza del ser humano es mala. Ajá. O sea, si es ser bueno o ser malo. Entonces ella me contestó, yo una vez leí y estoy de acuerdo con cito que la naturaleza del ser humano es buena, pero el mundo o la gente lo corrompe. Ujú. Y ahí yo le dije, obviamente yo he estado investigando sobre eso y resulta que esa interpretación viene de Rousseau, que dice que la naturaleza del ser humano sí es buena como individuo, pero que la sociedad de colectivo lo corrompe.
Y yo pienso que eso tal vez no tiene sentido, porque la naturaleza Y del ahí ser tenemos humano, varios conceptos encontrados, ¿no? sí, varios conceptos encontrados, porque si un ser humano es bueno individualmente y la sociedad lo corrompe, tiene mucho sentido si es que la sociedad fuera algo aparte. Pero la sociedad está construida por humanos, por seres individuales, Ujú. que supone que si alguien como individuo hace cosas buenas, ¿cómo es que dos personas que hacen cosas buenas se malogran entre sí haciendo cosas malas? Claro, no Entonces, podría ser más por más, no podría ser menos, más pues. por más no es menos. Entonces la naturaleza del ser humano es La naturaleza del ser humano no puede, o sea, puede tal vez ser bueno, pero la sociedad la corrompe, no la no corrompe. puede corromperla si es que es buena. Ujú. Entonces es mala la naturaleza del ser humano. En eso estoy en duda. Tú ya tienes Un concepto. un concepto de... Eh, Como te decía, tenía mucho que ver con la empatía y sí, yo sí soy de la idea de que el ser humano nace malo, ya, o sea, y lo veo por los bebés, pues, ¿no? O sea, son mezquinos porque su naturaleza es sobrevivir. Y cuando mi naturaleza es sobrevivir, por lo general, lo que más quiero es ser egoísta. Entonces, el ser egoísta es no ser empático. Entonces, su naturaleza no es la empatía es aprendida. Pero también me di cuenta que el ser humano le nace la empatía desde ya, sin saber un concepto claro, desde que tiene hijos. Porque a partir de ahí suelta todo para entregarlo. O sea, por eso te digo, o sea, yo creo que se convierte, va viendo, o sea, son modelos diferentes, ¿no? Ojo, y era muy importante. Yo sé que hasta acá no mucha gente se va a quedar porque ya se confundió o se aburrió, pero me interesa mucho sembrar el pensamiento crítico. Sí, me gusta mucho pensar, generar el pensamiento crítico en mis hijos y bueno, es un tema que te lo lanzo y a mí me gusta lanzarle temas a Nico para ver qué tal se desenvuelve con respecto a eso. ¿Qué piensas del pensamiento crítico hoy en día? Que tiene que ver con la filosofía, obviamente. Claro, el pensamiento crítico, si tú me dices algo, yo lo puedo criticar, lo puedo analizar y puedo entender si lo que me has dicho es correcto o no. No puedo tomar todo lo que tú me dices como correcto o todo lo que tú me dices como incorrecto. Lo tienes que poner a prueba, Me tengo que poner a prueba mediante mis conocimientos y es fundado, ¿verdad? ¿sí? Entonces, ese es un Que tampoco no quiere decir que todo lo que yo diga sea incorrecto, pues. no, y tampoco quiere decir que todo lo que tú digas sea correcto. Ujú. Entonces puedes mirar las partes correctas, las partes incorrectas y lo puedo desmenuzar. Esta parte está buena, esta parte está mala, como si tú miras una fruta que has tenido hace tiempo, Ya. ¿ya? Entonces, el pensamiento crítico llega a ser muy importante porque impide que una persona se vuelva tonta y sobre todo que se vuelva manipulable. Ya. Porque no, porque tiene esa idea de que todo lo que le den no es absolutamente correcto. Eso puede chocar un poquito con lo que es la idea de la fe, pero la fe es más compleja y mucha gente piensa que tenme fe es hazme caso sin cuestionar. Que es complicado para nosotros los cristianos. Yo me considero cristiano, Yo también soy cristiano. ¿ya? Y cuando Entonces, ahora, no quiere decir que pues siga tal cual dicen las cosas. O sea, yo creo que todos los días ujú, pongo busco una evidencia que Dios exista, una razón por la cual continúo con el pensamiento cristiano, ¿no? Y creo que va a ser siempre, ¿no? O sea, y al final la fe siempre termina, ¿no? Pero tiene su sentido. Entonces, a partir de ahí, sí, pues, ¿no? Creo que es importante entender que el pensamiento crítico te hace, o sea, te ayuda a que tus ideas sean mejoradas, que ¿no? las ideas sean absolutamente En la correctas. sociedad, en tu punto de vista, siendo adolescente, viviendo con algunos adolescentes, y no solamente eso, porque veo que tú analizas mucho, conversas con muchas personas, ¿tú piensas que el pensamiento crítico ha muerto ya? Yo no tengo que no ha Un muerto, poquito más fuerte para ti. está muriendo. Está muriendo. Sí, y sobre todo porque, vamos a poner el ejemplo con la misma profesora, que nos puso a hacer preguntas sobre ciertos temas. Ujú. Y uno era sobre el método de educación. Ya. Y una pregunta mía era, el método que le preguntaba a los estudiantes, ¿el método de educación de los profesores te gusta? O sea, y que justifique su respuesta, ¿por qué? Entonces la mía dijo, no, que eso está mal. ¿Por qué? Porque no se puede poner en tela de juicio lo que dicen los profesores. Entonces está matando mi pensamiento crítico hacia lo que dice ella, hacia su método de aprendizaje, hacia su método de enseñanza. Y Que no está mal tampoco su método de aprendizaje, sino que no, tienes no que es que esté mal. Ajá, ponerlo en. claro, porque sí, porque entonces podrían
ponerme a mí de profesor y por el simple hecho de ser profesor, yo puedo enseñar. Es curioso, ¿no? O sea, Ajá, que es como que curioso. mañana un mono lo ponen con un libro que diga todo lo que hice y él es el profesor y hay que tomar en cuenta porque lo que dice está bien. Ajá, Sí. exactamente. Entonces, de ahí viene lo que si ponemos profesores calificados o si es que realmente se esfuerzan. Eso tiene mucho que ver con el método de enseñanza. Y volviendo al tema de lo de la religión, el pensamiento crítico es bueno, sobre todo también en la religión. En religión, Sí, o sea, por ejemplo, espiritualidad, ya, pongámoslo en la religión cristiana, que ya. desde la mía, que yo entiendo que está mal lo del blasfemar, pero blasfemar es criticar despectivamente Sin hacia argumento. Dios, sin argumento. Pero ponen, Pero por eso yo consumo información de vez en cuando de gente que es atea y que tiene buenas razones para ser atea, ujú, pero yo lo miro de todos los lados. Es decir, yo no puedo escuchar tu información si tú me dices que los cristianos son malos, porque yo conocía a varios hermanos que eran cristianos y eran malos. ujú, Eso no tiene nada que ver con la religión. claro. Y es más, eso viene de experiencias, y por eso me encanta la psicología, y de experiencias pasadas tuyas Ujú. que tú has encontrado malas y que lo asociaste mediante condiciones neuronales con la religión. Es Dale como, un ejemplo, porque está dando muchos conceptos. Así que, ya, voy a poner un ejemplo. ajá. Si yo mañana voy a la iglesia católica, veo Ujú. que ahí están todas las señoras que son criticonas en el barrio, entonces pienso que la religión católica está. De otro barrio, en nuestro barrio no son criticonas. Sí, Sí, de ya. nuestro barrio, no son Ajá. criticonas. Entonces Entonces, asocias el comportamiento de la persona con la doctrina de la iglesia. ¿Sí? claro, asocio que, porque esta persona que sigue esa religión, este, hace cosas malas, significa que la religión Mm. le lleva a hacer cosas malas, sin tomar en cuenta todos los otros factores. Pensamiento lógico del ser humano. Claro, y eso es Ujú, un sesgo de asociación. claro. Es lo mismo que utilizan para las publicidades. Ya. Si Yajaira Plasencia utiliza esta pasta dental, es porque es bueno, Ajá. Porque Jaira Plasencia es bueno. porque O sea, tiene una sonrisa claro. perfecta. Entonces, Porque sí, sin Yajaira tomar es en cuenta que ciertamente buena también. se ha ido al odontólogo, se habrá puesto brackets o alguna otra cosa, se habrá hecho blanqueamiento, no, pero su sonrisa es bonita por esa pasta dental. Es una asociación Ajá. que lo hemos normalizado tanto que hasta en las publicidades lo ponen. Claro. Y entonces a raíz de eso, para no irnos del tema, porque cuando conversamos viene un tema, viene otro, así que hay que ordenarnos bien, es importante en la conversación. ¿Qué opinas tú de esta frase que siempre digo, no? De 100 personas, solo 3 leen la Biblia. Los otros 97 leen a esas personas que leyeron la Biblia. No leen, las escuchan. Claro, y no leen, las escuchas. Entonces asocian rápidamente. De esas 3, tal vez solo uno sabe interpretar y pone en ejecución lo que dice la Biblia. Por eso es que mucha gente no entiende la importancia de la Biblia como manual de vida. Eso también es importante porque viene con lo que es ser borrego de alguien. Si yo te sigo porque tú me explicas las cosas, pero yo no veo esa información de primera mano, Ujú, yo jamás voy a poder tener un concepto hecho por mí mismo, ujú. porque yo no puedo sacar interpretaciones de la información, saco interpretaciones de tus interpretaciones. Claro, ya, Claro. Y eso es lo que ya. justamente habla en la Biblia sobre que se debe evitar. Ajá. Porque ya poniendo así rápido, en Apocalipsis habla sobre que va a haber alguien que va a blasfemar sin que nos demos cuenta. Va a ser Y el eso falso curiosamente, profeta el falso o profeta, el falso profeta que no es el falso, el no, falso Mesías. el falso Mesías. Ya. Ajá, Entonces, el falso profeta. ya. Entonces, si ese falso profeta, obviamente que puede ser una persona o puede ser una institución. Ajá. Entonces, ¿qué me lleva a pensar? Yo tengo que desarrollar pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque si voy a seguir a alguien, necesito cuestionar lo que dice Ujú, para saber, de repente yo estoy entre esos que van a ser engañados. claro. Entonces, no es solamente quedarse con lo que uno es, porque uno jamás va a tener todas las respuestas. Yo tengo que ver a un médico si es que necesito preguntar sobre mi salud, ver a un psicólogo si necesito preguntar sobre algo de la mente, y eso que ni ellos saben todo eso. Pero buscar más Completamente, información de pues, ¿no? primera mano, Claro. obviamente.